más en los últimos años, desde hace 5 o 6 años, y que quizás os pueda interesar, porque muchos de los chavales que acogéis aquí en Euskadi, o algunos de ellos en todo caso, tienen el objetivo de continuar su viaje hacia Francia. En todo caso es lo que muchos de ellos nos declaran. O sea, el Bilbao aparece en los discursos migratorios como una etapa de prácticamente... o sea, de forma repetida, en todo caso, de los diferentes periplos migratorios de estos menores cuando pasan por España hacia Francia. Hablo fundamentalmente de menores subsaharianos. Entonces, bueno, se podrían hablar horas también de la situación en Francia, lo voy a intentar sintetizar para dejar tiempo para la discusión. Tendríamos diferentes etapas en este proceso ya, estamos en lo que sería la acogida, en un país en principio de establecimiento y de acogida. En primer lugar, se puede hablar de, bueno, a partir del año, hasta el año 2010, 2011, Francia tenía un sistema similar al español en el que el acceso a la protección de la infancia se hacía prácticamente de forma automática y luego ya el tema de determinación de la edad, pruebas médicas, se practicaba subsiguientemente, ¿no? Pero digamos, el chaval llegaba, se declaraba menor, iba a un centro inmediatamente y luego ya se decidía si se quedaba o no, si se continuaba con el proceso. Pues bien, esto cambió a partir del año 2011, en principio en la ciudad de París, luego el modelo se exportó al conjunto de territorio a partir de 2013, y lo que se ha creado es básicamente un sistema muy similar, un sistema de evaluación de pertenencia a la categoría, muy similar al que se aplica para los solicitantes de asilo adultos. Pero antes de hacer este procedimiento, que voy a describir rápidamente, hay algunos que ni siquiera acceden al procedimiento, es decir, hay toda una serie de prácticas, departamentos que suspenden temporalmente la acogida de menores no acompañados, alegando que están saturados, lo cual es absolutamente ilegal. Hay filtros también en los centros que practican las evaluaciones, a veces entrevistas express, una vez más la similitud con el modelo de asilo. Algunas preguntas y directamente no se le da cita para poder hacer la primera entrevista de evaluación. Y desde hace muy poco tiempo, es una novedad legislativa del año 2019, que se ha empezado a aplicar de forma experimental en 4 departamentos, un nuevo archivo biométrico, a partir del cual los menores, como primer paso para que se vea evaluada su minoría de edad, tienen que acudir a la prefectura, se hace un control de huellas dactilares. Evidentemente ya se va a revisar lo que hemos hablado de Ceuta, de si se ha solicitado asilo, si se ha solicitado un visado en origen, etcétera, para ver que eso supondría una denegación automática de la condición de menor. Pero además, lo que se está haciendo es que con esta toma de huellas dactilares se controla también, porque si hay un rechazo en la fase administrativa de evaluación de la minoría de edad, eso supone una comunicación con prefectura y la emisión inmediata de lo que sería un expediente de expulsión, o sea, es una orden de quitar el territorio francés, no sé cómo se podría traducir exactamente, pero vamos, sí, algo similar a lo que sería la incoación de un expediente de expulsión en España. Una nueva práctica legislativa para obstaculizar la protección, que engendra vulnerabilidad. ¿Cuáles están siendo las estrategias en los 4 departamentos piloto que la están aplicando? Nuevamente, a partir pues de este otoño ya se va a aplicar en todo el territorio. Los menores llegan, les dan cita para ir a la comisaría y ¿qué hacen? Más de la mitad, casi 3/4, no van. Desaparecen, se van a otro país, permanecen invisibles, no lo sabemos. Estrategia de elusión. Bien, si se pasa ese primer filtro, el segundo es una entrevista de evaluación. Entrevista de evaluación, que es practicada a veces por los servicios de protección de la infancia, a veces por entidades delegadas, y que básicamente lo que consiste es en poner a prueba la credibilidad, decidir si una persona es menor o mayor de edad a partir de la coherencia de sus respuestas sobre diferentes puntos. La situación en el contexto de origen, la familia, la ruta migratoria, se les exigen fechas precisas, por dónde has pasado, cuánto tiempo de la ciudad X a la ciudad Y, qué medio de transporte. Evidentemente los evaluadores tienen estimaciones de cuánto es el tiempo que se tarda de un punto a otro. Si el menor comete incoherencias, eso ya va a ser tomado como
como índice de que el menor está mintiendo en cuanto a esos datos, y eso puede implicar un rechazo de la condición de menor, etcétera, etcétera. Bien, os lo puedo una vez más ilustrar con unas citas en las que podéis ver qué tipo de elementos, qué tipo de criterios de valoración se están utilizando, en cierto modo, para decidir si una persona es menor de edad o no. Y a esta anécdota, que bueno, es un poco caricatural, si queréis, de las gafas, pero que no es la primera vez. Ha habido, ¿cómo se dice?, digamos, como las transcripciones de entrevistas de evaluación en la que se hace referencia a maquillaje en chicas, a, bueno, evidentemente, cuestiones de pilosidad, etcétera. Pero, digamos, a partir de estos criterios absolutamente visuales y que ponen, además, en una situación de estrés muy importante a los menores, lo que podemos observar, y es lo que ilustra muy bien esta cita, es que finalmente, y vuelvo a la hipótesis que formulaba al principio de la presentación, el hecho de tener los recursos para prepararse para esta entrevista, preguntar a otros pares, preguntar a una asociación qué me van a preguntar, qué me van a decir, qué tengo que decir, qué es lo importante, supone unas no garantías, pero unas probabilidades más altas de que la persona sea reconocida como menor no acompañado. Entonces, finalmente, ¿qué está consiguiendo este sistema? Se está protegiendo a los verdaderamente vulnerables, que se van a ver impresionados por una batería de preguntas y una situación de estrés, y que van a responder con monosílabos, van a cometer errores, o se está favoreciendo más bien a un chaval, y como digo, mejor para él, que además le va muy bien ahora, que tiene recursos, que había tenido ya una situación en la que había tenido que vivir solo en el país de origen, que había tenido un viaje en el que había desarrollado sus recursos también, y que finalmente, cuando llega al país de acogida, se informa, busca las claves, la información necesaria para adaptarse a lo que le está exigiendo el marco normativo. Bueno, estos serían unas resoluciones tanto de París como del departamento de la Vienne, que es donde yo estoy basado, en Poitiers, que muestran también la ausencia de argumentación jurídica de estas decisiones administrativas, y esto nos está llevando en Francia, no sé cuál será la situación aquí en Euskadi, pero nos está llevando en Francia a dar quizás unas estadísticas. Las últimas cifras, estimaciones, porque las cifras oficiales solamente se publican las de menores reconocidos como tales, pero las últimas estimaciones aportadas por la Asamblea de Departamentos franceses, es decir, los departamentos encargados de la acogida, nos hablan de 54.000 solicitudes de personas que se declararon menores no acompañados en el año 2017. 54.000 personas llegaron a Francia y se declararon como menores no acompañados, de las cuales alrededor de 17.000 fueron reconocidas como tales. Es decir, entre 70 y 75% de las personas que se declaran menores no acompañados en Francia son rechazadas a nivel administrativo o judicial. Evidentemente, eso genera una situación de precariedad absoluta, o sea, chavales que devienen invisibles o que se encuentran simplemente en situación de calle, intentando sobrevivir, o progresivamente lo que está ocurriendo, no sé si tenéis la misma situación aquí, es la sociedad civil, algunas asociaciones, pero sobre todo la sociedad civil, que se está organizando para acoger a estos chavales, redes de familias, acogidas informales para institutos de formación privados que les están dando acceso a una escolaridad y que están, en cierto modo, ¿cómo decirlo?, absorbiendo, digamos, esta decisión institucional de no acoger o de acoger a una parte muy limitada de estas personas en los servicios de protección. Si no existiese esta respuesta de la sociedad civil, no quiero ni pensar la situación en la que estaríamos viviendo actualmente en Francia. Bien, esto muestra también la capacidad de estas fotos de los menores para, bueno, es un poco toda mi tesis, cómo los menores son vulnerables a partir de su experiencia y de la aplicación del marco normativo, pero esta vulnerabilidad no es incompatible con una capacidad de resiliación,
de adaptación, de agencia, que les lleva pues, a luchar por sus derechos. Esta es una manifestación en París en contra de las pruebas médicas y de las pruebas de evaluación de la minoría de edad, chavales que luchan también para que se les escolarice en París, etc. Bien, muy rápidamente, porque casi no me queda tiempo, decir que cuando se pasan estos filtros, cuando por fin llega la buena noticia del reconocimiento de la minoría de edad y del acceso a la protección, procedimiento que puede durar mucho tiempo, una vez más una similitud con los solicitantes de asilo adultos. En ocasiones puede durar 6 meses, 9 meses, 1 año, si vamos a fase judicial. Yo he visto casos de más de 2 años. Pues finalmente, cuando llega la buena noticia, ¿todo es de color rosa? No. Todavía vuelve a haber obstáculos jurídicos y administrativos. En concreto en Francia, y esto espero que no sea una práctica que se exporte a otros territorios, porque a veces las malas prácticas circulan rápidamente, se ha establecido también un sistema de repartición territorial de la acogida. ¿Por qué no? Es cierto que anteriormente había una concentración en París, en Marsella, en Lyon, en Burdeos, y eso provocaba problemas de saturación, etcétera. ¿Por qué no llevar los chavales a entornos rurales, etcétera? El problema es que esta repartición no se está haciendo bajo criterios de perfil de los menores, no se está haciendo a partir de una evaluación de las necesidades de protección. Hay chavales que a lo mejor estarían muy bien en una zona rural porque quieren estudiar, se quieren centrar. Hay otros que quieren estar en una zona urbana porque quieren tener lugares de culto donde practicar su religión, estar en contacto con gente de su comunidad. Digamos, la repartición se hace exclusivamente en función de las plazas disponibles y de intereses institucionales, lo cual lleva a situaciones muy complicadas, aparte por los plazos que comentaba hace un momento. Los chavales tardan en ser reconocidos como menores 6 meses, 1 año, 1 año y medio, se crean una red entre asociaciones, pares, etcétera, conocen el lugar en el que viven y de la noche a la mañana tienen la buena noticia, están eufóricos, por fin les han reconocido menores, acceden a la protección, van a poder ir a la escuela, etcétera, pero se tienen que ir a otra ciudad y empezar de cero. Heterogeneidad de los recursos de acogida y una tendencia, voy muy rápido, a lo que se llama las rebajas de la protección de la infancia. En Francia se está generando un sistema low cost de protección de la infancia específico para los menores, básicamente fundamentado en el coste diario. Actualmente el coste diario para un menor francés en el sistema de protección de la infancia, hay muchas diferencias territoriales entre París y una ciudad de provincias, pero vamos a decir 150 euros diarios. Para un menor estamos en torno a los 70, 60 y bajando. Ausencia de tutela y representación legal, en todo caso que no es sistemática en Francia, con toda una serie de problemas que están asociados, importancia del acceso a la escuela para temas de regularización y porque es el proyecto de muchos de los menores, en todo caso subsaharianos, y dificultades de regularización, sobre todo para los que llegan con 16 y 17 años, que son la mayoría. Bueno, aquí unas nuevas citaciones en el sentido de bueno, pues que finalmente vuelvo a la hipótesis de cómo los menores se tienen que buscar la vida para acceder a la escuela ellos mismos o para formaciones profesionales, lo que se llaman formaciones de aprendiz, que son las más utilizadas con los menores en Francia, que es una formación mixta con trabajo y escuela, y cómo son ellos, y no estos ya reconocidos menores, son ellos los que tienen que pues hacer toda una serie de gestiones o para que les paguen o para encontrar a una empresa, un trabajador autónomo que les dé la oportunidad de hacer las prácticas que requiere su formación. Y cómo incluso cuando lo encuentran, que es lo que expresa esta cita, a veces los servicios de protección incluso obstaculizan las gestiones realizadas por los menores. Concluyo. Bien, pues bueno, va a ser una conclusión casi reiterativa de lo que se ha dicho. Tenemos un derecho migratorio que se contrapone en una especie de juego entre el gato y el ratón a las estrategias de los migrantes, pero un gato que en este juego tiene todos los poderes y las reglas a su favor. Los migrantes tienen que buscar las pequeñas como ratoncillos para poder sobrevivir y para poder salir adelante, y muchos de ellos salen por fortuna. Y
por terminar, porque como veis es un diagnóstico bastante negativo, pero es que es la realidad de lo que yo puedo observar en mi trabajo de campo y desde hace ya bastantes años sobre este tema. Yo, de hecho, diría, empecé a principios de los años 2000 a trabajar con menores no acompañados, ya hablábamos de lo difícil que era, etcétera, y mi balance es que en el 2019 estamos mucho peor de lo que estábamos hace 15 años. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos terminar con una nota positiva? Pues trabajar para, a pesar de todos estos obstáculos, ayudar a los chavales a lograr su máxima aspiración, que básicamente no es otra que reconstruir una vida ordinaria, como podéis ver en las nuevas citas que presento. Entonces, esta vida normal, esta vida ordinaria, esta capacidad que tienen los menores para renacer, para seguir construyéndose a pesar de los obstáculos, creo que es lo que debemos fomentar y sobre lo que debemos trabajar. Hay que positivizar digamos, las experiencias migratorias de estos chavales, hay que positivizar lo que ellos nos aportan, hay que positivizar su capacidad para aportar a la sociedad e incluso a sus propios países de origen, y creo que es en lo que debemos trabajar en lo sucesivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Ahora le vamos a dar inicio a lo que sería la ronda de preguntas, así que bueno, si alguno tiene una pregunta puede levantar la mano y se le acercará el micrófono. Bueno, pues si no hay preguntas, voy a hacer yo mi propia pregunta. ¿Sí? Yo puedo seguir, vale. Sí. Buenos días. Daniel, a mí me ha llamado la atención un aspecto que has comentado, el de la repartición de los menores en Francia, Sí. que lo has señalado como, Sí, incluso como mala práctica y como peligrosa. Y me ha llamado la atención porque aquí, en nuestro contexto, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como a nivel del Estado, nunca se ha llevado a cabo, pero se ha hablado mucho del tema de la repartición de los menores, de fijar unos criterios. Te pediría si podías profundizar un poco en ese aspecto, porque no me ha quedado claro si citabas como mala práctica el hecho de la repartición o cómo de hecho se lleva a cabo esa repartición. Son dos cosas diferentes. Entonces yo creo que encaja muy bien con debates que hay aquí, aunque no se ha avanzado en la práctica nada en ese sentido. Gracias. Gracias. No sé si respondo ya o... Sí, gracias por la pregunta. En efecto, lo he citado muy rápido y quizás de forma un poco confusa. Esto surge en Francia a partir del año 2013. Bueno, por dar un poquito más de información contextual, como he dicho, son los departamentos en Francia que se ocupan de la protección de la infancia. ¿Sabéis? Hay 100 departamentos. Y pues había toda una serie de departamentos que se quejaban desde hace muchos años con insistencia de que tenían toda la carga, utilizando además esta palabra, de la acogida de esta población. Como decía París, que aparte es una excepción en Francia, es municipio y departamento al mismo tiempo. Bouches-du-Rhône, que es donde está Marsella, el departamento de Lyon, Burdeos, Lille, etc. Entonces, estos departamentos inician una presión política al Estado central en el sentido que le dicen, mire, aquí tenemos personas que son menores, esto es competencia de los departamentos en materia de protección de la infancia, pero también son extranjeras y eso es responsabilidad del Estado. Y ha habido toda una especie de pulso político en este sentido, con diferentes etapas, que se traduce en el año 2013, como decía, primero en una circular del Ministerio de Justicia, que luego se introduce en la Ley de Protección de la Infancia y que establece este sistema de distribución territorial. Entonces, yo lo que comentaba de forma muy precipitada es que, o sea, en sí, el sistema de repartición territorial no tiene por qué ser una mala práctica. De hecho, pues
digamos que si un sistema de repartición consigue una optimización de los recursos y una mejor acogida de los chavales, al contrario, sería algo que se puede considerar como positivo. Entonces, mi crítica iba más en el sentido de cómo se está aplicando, en efecto, ¿no? Entonces, por dar algunos datos más, lo que está ocurriendo básicamente es que, como decía, hay todo este procedimiento de evaluación de la minoría de edad que dura mucho tiempo. Bueno, eso también es matizable porque hay departamentos en los que duran muy poco tiempo, pero en definitiva, dure poco o mucho tiempo en el momento en que se decide si la persona que ha solicitado la protección es menor no acompañado o no, pues en ese momento se le comunica que se tiene que trasladar a otro departamento, a otra ciudad. Primero de todo, en algunos casos que yo he podido seguir personalmente de chavales con los que estaba en contacto, pues bueno, ya es cómo se tramita este traslado. Básicamente, a mí me han llegado chavales a mi despacho a los que he tenido que explicar no dónde coger el tren en Poitiers, pero sí cómo hacer el transbordo en París, coger un metro de una estación a otra, y os puedo asegurar que incluso para una persona adulta hacer transbordos en París de una estación a otra puede ser a veces medio complicado. Entonces, a estos chavales no se les ha dado una dirección, se les ha pagado un billete de tren y se les ha dicho, os presentáis en tal oficina, que es allí donde se os va a acoger, en una ciudad que a veces está a 5, 6, 7 horas de distancia. Nadie les acompaña, se van solos completamente, con todos los riesgos que eso puede entrañar por una persona menor. Y lo que está ocurriendo también es que cuando llegan a ese lugar, pues se encuentran que muchas veces la nueva entidad de acogida, el nuevo departamento que se tiene que ocupar de su protección, ni siquiera ha previsto, les han notificado, pero no ha previsto nada específico para acogerles, ¿no? Entonces yo he tenido casos de chavales que me dicen, pues estoy durmiendo en una habitación con otras 3 personas porque no hay sitio para mí. Al final se acaba encontrando poco a poco, la situación se va reconduciendo. Pero imaginaros, después de muchos meses de espera y la euforia de la confirmación de finalmente me han reconocido mi identidad, voy a tener derechos, etcétera, y esta nueva situación de tener que empezar de cero en un nuevo territorio. Esa es una parte de cómo se está aplicando que es, desde mi punto de vista, criticable. Pero hay otro aspecto que es cuál es el criterio para determinar que a un chaval que está en Poitiers se le envía de repente al norte de Francia o a una región completamente rural. Y el criterio que se está utilizando es básicamente un código estadístico que es incomprensible. Yo confieso que lo he estado mirando, lo he estado intentando analizar y, o sea, eso no hay quien lo entienda, pero básicamente es en función del número de jóvenes que existen nacionales en ese contexto y se intenta llevar a cabo como una... Entonces, a mí este criterio puramente estadístico me parece también muy criticable en el sentido que, como yo decía, si se hace una evaluación de las necesidades de protección del chaval, de su perfil, ¿por qué no determinados chavales enviarlos a contextos rurales, a ciudades pequeñas, que se les explique dónde se les va a mandar, que se les haga una visita con ellos evidentemente en el lugar, que al menos estén en las mismas condiciones en las que estaban en el departamento de origen, porque hablamos también de chavales que en el proceso ya han conseguido a lo mejor una escolarización informal o que tienen toda una serie de redes y que cuando llegan todo empieza de nuevo. Eso sin hablar de departamentos que cuestionan la primera decisión de minoría de edad del juez del primer departamento e inician un nuevo procedimiento de evaluación. Entonces se ha creado una regla que no es mala en sí, o sea que no es una mala práctica en sí, pero que su aplicación se está convirtiendo en un elemento que prioriza los intereses institucionales en vez del interés superior del menor. Bueno, si tenemos muchas gracias. Sí, la pregunta que quería hacerte, Daniel, es una vez que los menores, digamos, han llegado a estos lugares de acogida, ¿qué instancia, digamos, del gobierno hace el seguimiento para que, sobre el tema de licenciamiento, o sea, las capacidades de estos lugares, que tengan el licenciamiento, o sea, todas las condiciones para dar una vida digna a los menores? Y también qué tipo de controles se llevan para evitar que estén sucediendo situaciones de revictimización
al interior de estas instituciones. Bueno, como teníamos varias preguntas y luego aquí en primera fila también teníamos una, me parece, igual vamos a intentar juntarlas porque andamos un poco mal de tiempo y luego ya... Respondo en conjunto. Sí, eso es. Sí. Sí, has mencionado reiteradamente límites en el marco normativo también, ¿no? Pero una vez que incluso llegan ya a los centros, a mí me sorprende mucho cuando ves, por ejemplo, bueno, se hace un trabajo inmenso y hay que reconocerlo, porque la llegada es muy masiva y en poco tiempo se ha tenido que improvisar y entregarse plenamente en las tareas. Pero sí me sorprende que, por ejemplo, te enteres, pues que veas que después de haber estado en un centro, porque no cumple la normativa total de haber estado el año entero, pues salen y llegan a los 18 años, el mismo día que los cumplen, pues ya quedan fuera, sin papeles, en una situación de irregularidad, totalmente del desamparo total. Eso me parece que ahí el marco normativo tenía que tener una flexibilidad bastante mayor. Otra situación que me parece también que es bastante grave es que después de salir con situación de regularidad, salen con situación de regularidad pero sin autorización de trabajo, lo cual me choca mucho más, porque ¿cómo van a sobrevivir si no hay autorización de trabajo? Tienen que dedicarse pues, a trapichear, en fin, ¿no? Quiero decir que estas dos situaciones, tanto el salir con una situación de irregularidad, cuando han pasado ya algunos meses por el centro, o en una situación de regularidad, pero sin poder trabajar, ¿cómo se podría un poco el marco normativo ampliar un poco más y evitar que estos vayan a la calle, porque van directamente a la calle? Vale, gracias. Gracias. Respondo. Bien. Con referencia a la primera pregunta sobre los lugares de acogida, comentaba realmente que hay una diversidad muy grande de lugares de acogida diferentes en los diferentes territorios de Francia, ¿no? Lo que sí se observa es una tendencia generalizada, que es lo que comentaba, a crear un sistema paralelo específico para los menores no acompañados. Hace unos años en Francia este tema era casi tabú, es decir, era precisamente cuando yo hacía más investigación comparada y bueno, en España siempre han existido centros específicos para menores en diferentes contextos y en otros países también, y en Francia era algo como que no se podía abordar, había que meterlos en los centros clásicos de protección de la infancia con menores franceses. Pero como digo, ha existido una tendencia en los últimos años a crear un sistema de protección de la infancia paralelo para menores no acompañados, que una vez más yo no considero que sea una mala práctica en sí. Digamos que los centros comunes, de derecho común, como los llamo yo, para nacionales y extranjeros no acompañados, tienen sus ventajas y sus inconvenientes, y los centros específicos igualmente pueden tener ciertas ventajas de especialización, de personal que está más formado sobre la cuestión, pero van a tener inconvenientes de otro tipo. El problema que yo le veo en Francia, y eso va más en el sentido de la pregunta, es que lo que se está haciendo es crear un sistema que se puede calificar de low cost para menores no acompañados. Ya no es que sea específico, es que es muchísimo más barato. Y evidentemente que sea muchísimo más barato, no siempre, pero en muchas ocasiones, repercute en la calidad de la acogida. En el departamento en el que yo trabajo, en la ciudad de Poitiers, lo que se ha creado es un sistema, sea cual sea el perfil del menor, de apartamentos en autonomía. Es decir, apartamentos en autonomía que además no están por la mayor parte en la ciudad de Poitiers, que es una ciudad pequeñita, se podría equiparar quizás en España a Salamanca, una ciudad universitaria no con muchos habitantes, sino que se les distribuye, se les esparce, por así decirlo, en pequeñas ciudades o pueblos grandes del departamento. Entonces, claro, evidentemente esto cuesta mucho menos dinero que una plaza en un centro, con educadores 24 horas, con toda una serie de actividades educativas. A los chavales se los deja en autonomía,
se les da un dinero, se tienen que hacer la compra, tienen que hacer una serie de cosas. Como digo, en sí, un apartamento en autonomía puede ser una solución adecuada, pero para determinados perfiles